La participación de el rublo, la moneda de Rusia, en las operaciones de comercio exterior de este país, continúa creciendo de manera mensual, a pesar de todos los intentos de la Unión Europea y Estados Unidos de generar prácticamente una presión o incluso hacer que muchas naciones tuvieran miedo de invertir en Rusia. Las cosas no van como ellos querían. Y resulta que la economía de Rusia está más estable que nunca, creciendo, de hecho, mes con mes. De acuerdo con los datos que mostraron el Banco de Rusia publicados esta semana, el 39% de los pagos de las entregas de exportaciones rusas tan solo en el mes de mayo se realizaron en la moneda nacional. Casi el 40% de las transacciones se realizaron con esta moneda rusa, junto con el 30% de las importaciones a nivel nacional también. Pero las participaciones de las monedas tóxicas, por así decirlo, las del dólar estadounidense y el euro, casualmente han disminuido en las exportaciones e importaciones al 33 y 35% respectivamente. Todavía se tiene un poco más de negociaciones con los países de la Unión Europea, que recordemos, incluso las naciones no quieren abandonar todavía el mercado ruso porque ya descubrieron, ya se dieron cuenta que los recursos se encuentran en este país, que a diferencia del exterior o por ejemplo el propio Estados Unidos, Rusia sí tiene para solventar proyectos que los está realizando en África, en América Latina, con lo que es el litio, por ejemplo, en Bolivia. Todo esto, en el caso de Rusia, su economía está creciendo, está exportando e importando productos, pero sobre todo ya lo hace con países que quieren generar el comercio con las monedas locales, ya sea el rublo o la moneda del otro país, el yuan, la rupia, el que sea de los países que ya están invirtiendo en este proyecto. Se está desdolarizando la economía, pero tenemos que tener algo muy en claro. El desdolarizar la economía no solo es utilizar las monedas locales, va más allá de un proceso y poco a poco se va a ir reflejando, por así decirlo, en los mercados. De hecho, junto con el aumento de la participación del rublo, el peso del yuan chino en las operaciones del comercio exterior de Rusia también continúan en aumento. Actualmente alcanzaron el 25% de las exportaciones tan solo en este mes de mayo, frente al 23% que ya llevaban de abril, y se mantuvo en el 31% de las importaciones. En términos de valor, los ingresos mensuales de las exportaciones en yuanes aumentaron de 7.400 millones a 8.400 y en pagos de importación aumentaron de 8.000 millones a 8.100, porque obviamente también están tratando de importar la menor cantidad posible de productos. Pero aquí viene el detalle, son 1.000 millones más, 1.000 millones de yuanes en este caso, que está aumentando la economía de Rusia en la inversión que tiene principalmente con China. No estamos hablando o uniendo el caso de Brasil, de Irán, la India, que es uno de los países que más está invirtiendo precisamente en Rusia, sobre todo porque tiene las de ganar. Les están comprando una muy buena cantidad de petróleo y gas a este país y más tarde resulta que los países de la Unión Europea necesitan ese petróleo, ese gas, así que la India tiene la oportunidad de procesarlo y vendérselos ligeramente más caro a los países de la Unión Europea, a lo que sería prácticamente el mercado internacional. Rusia comenzó activamente a reemplazar el dólar y el euro en el comercio exterior el año pasado en medio de todas estas sanciones occidentales impuestas por el conflicto con Ucrania. Desde entonces, Rusia ha reducido principalmente y de forma drástica el número de cuentas bancarias y transacciones entre empresas e instituciones financieras que de hecho involucran las monedas occidentales.
Un claro ejemplo ha sido la India, que precisamente se ha dedicado a comprar ya sea gas, petróleo o cualquiera de los productos rusos y más tarde, cuando la Unión Europea principalmente los necesita, se los vende un poco o ligeramente más caro, porque recordemos que como la Unión tiene bloqueada a Rusia y no puede comprar directamente sus productos, utiliza otros países para obtener estos beneficios. ¿Y qué es lo que pasa? La moneda de Rusia está incrementando su valor poco a poco porque está siendo utilizada en los mercados internacionales, que era precisamente el valor que tenía Estados Unidos. Y digo tenía porque hasta cierto punto muchas naciones ya se están alejando del dólar. Incluso existe la idea por parte de este país, Ghana, de empezar a utilizar el valor del oro, porque ellos tienen oro. Su moneda quizás no vale absolutamente nada frente al dólar, pero ellos son un país rico en oro y pueden empezar a negociar con este material, sobre todo porque muchos países están optando por la idea de repatriar sus activos que tienen en los bancos, ya sea de Estados Unidos o de la Unión Europea. Antes de todo este conflicto, la participación del dólar estadounidense y el euro en los asentamientos de Rusia era alrededor del 90%. Poco a poco se van saliendo porque todavía quedan empresas con contratos que están haciendo hasta lo imposible porque no sean eliminados. ¿Por qué? Simple y sencillamente necesitan de Rusia. En Rusia hay dinero, hay inversión. Nadie quiere invertir en la Unión Europea. Nadie quiere invertir ya en Estados Unidos. ¿Por qué? Por su terrible política de sanciones. Ellos van a llegar a sancionar a una empresa, a un país, y todos los activos que se encuentren en esas naciones van a ser tomados por Estados Unidos, por la Unión Europea. Así que los inversionistas dicen, obviamente no voy a arriesgar mi capital en estos países que de la noche a la mañana, si quieren, si se molestan con mi presidente o presidenta, se van a llevar los recursos, se van a llevar mi dinero. Y es lo que ha estado moviendo mucho tanto a los bancos internacionales como a los locales de la Unión Europea, del propio Estados Unidos. Todos están a la espera de que Rusia o los empresarios rusos empiecen a retirar sus activos. Y una de las primeras cosas que se están retirando es precisamente el oro, para evitar que Estados Unidos o la Unión Europea se lo queden todo. El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo que espera que la participación de la moneda occidental en el comercio de Rusia caiga aún más, al 10 o 15% aproximadamente para finales de año, porque van a dejar completamente el dólar de lado. Y aquí será cuando Estados Unidos se dé cuenta de lo que perdió, porque la cantidad de recursos económicos que mueve Rusia día y noche eran necesarios, muy necesarios para la economía estadounidense. Hasta finales de junio, la participación del rublo en los acuerdos entre Rusia y los países de la Unión Económica Eurasiática alcanzó el 75%, mientras que más del 80% de los acuerdos entre Rusia y China se realizaron en rublos o yuanes, porque también no todo va a ser yuan, no todo va a ser rublo. Tú me das, yo te doy, pero lo importante es manejar incluso la misma cantidad para que ambos países continúen creciendo. Y dado que se espera que el grupo de los BRICS se expanda dentro de muy poco, los movimientos del grupo de economía emergentes líderes para crear una moneda internacional respaldada por el oro han aumentado los temores también occidentales y la desdolarización, además de un movimiento hacia acuerdos de pago bilaterales, cosa que está no solo enfureciendo a Estados Unidos, sino lo está poniendo de cabeza. Por eso Biden está tan perdido, ya no sabe ni qué hacer para recuperar la economía o el poder que tenía el propio Estados Unidos antes de su mandato. Derribar el dólar estadounidense como moneda de reserva y comercio dominante es también complicado. Es incluso más complicado que crear una alternativa como la moneda única en el BRICS.
Estos países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que van a tener pronto su cumbre, en la cual incluso se espera que más personas, más países se incluyan a este mismo grupo. Aproximadamente 20 son los que ya están oficialmente en la lista de espera. Pero lo importante es ver que sí el resto de los países empiecen a adoptar esta modalidad. No solo el alejarse del dólar, es realizar los comercios cada país con su respectiva moneda. ¿Por qué todo se tiene que hacer con el dólar? Esa fue la pregunta que hizo Rusia y se contestó muy rápido, haciendo que la mayoría de los países alejaran completamente el dólar. Y esto, a pesar de que es difícil, porque se está realizando un cambio en todas las naciones, lo importante es ver cómo está actuando Estados Unidos. No solo enviando municiones ilegales a Ucrania para que la guerra se intensifique, porque ellos necesitan una forma de cortinas de humo, empezar a crear esta bandera de pro-Ucrania nuevamente, que le jaló hasta cierto punto votación a lo que sería Biden, pero al día de hoy ya las cosas no van bien. Tenemos que estar muy pendientes de las acciones de Estados Unidos, porque está perdiendo mucho, mucho dinero, mucho en este asunto de la desdolarización. La economía estadounidense pende de un hilo. Incluso la propia secretaria del Tesoro está segura de que existe la posibilidad de entrar en una recesión. Así que tenemos que estar muy pendientes de todo lo que ocurra, porque Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, y enhorabuena a Rusia. Rusia es un gran ejemplo de que si queremos cambiar, empezar a modernizarnos y actuar en beneficio de nuestros países, saldremos adelante. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.